Hola a todos, gracias por estar aquí. Lo que van a escuchar hoy no es un simple relato. Es un misterio que desafía toda lógica y que ha dejado a expertos sin respuestas. La máquina de Anticitera. ¿Qué tecnología antigua poseían los griegos? El caso ufológico del computador de los dioses. En el año 1901, entre los restos de un naufragio griego hundido en el fondo del mar Egeo, cerca de la isla de Anticitera, los buzos encontraron un objeto corroído, cubierto de conchas y óxido, que parecía solo un trozo de bronce antiguo. Pero cuando los científicos lo examinaron con más detalle, descubrieron algo que desafió todo lo que se creía sobre el mundo antiguo. Una compleja máquina de engranajes, del tamaño de una caja de zapatos, capaz de predecir eclipses, el movimiento de los planetas, las fases lunares y hasta las fechas de los Juegos Olímpicos. Había sido construida hace más de 2000 años, en el siglo II a.C., mucho antes de que el primer mecanismo de relojería apareciera en Europa durante la Edad Media. Se la conoce como la máquina de Anticitera. Y no es solo la reliquia más asombrosa del mundo antiguo. Es un enigma tecnológico que ha llevado a muchos a preguntarse: ¿qué sabían realmente los antiguos griegos? ¿Y quién, o qué, les dio ese conocimiento? Para la ufología y los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, la máquina de Anticitera no fue un invento aislado. Fue un artefacto de tecnología avanzada, tal vez incluso no terrestre, oculto en el corazón de una civilización que no debería haber podido crearla. ¿Qué hace la máquina? Gracias a escáneres 3D de alta resolución y tomografía computarizada, los científicos han podido reconstruir su funcionamiento. La máquina tenía más de 30 engranajes de bronce, algunos con dientes triangulares de precisión milimétrica. Un sistema de dial frontal que mostraba el calendario solar, la posición del Sol y la Luna, y las constelaciones del zodíaco. Un dial trasero con espirales que predecían eclipses con un ciclo de 18 años y 11 días. El ciclo de Saros. Un mecanismo que simulaba el movimiento irregular de la Luna, basado en la teoría de la elipse. Una comprensión que no debería haber existido hasta Kepler, en el siglo XVII. Era un computador analógico astronómico, tan avanzado que no tuvo equivalente hasta 1400 años después. ¿Cómo podían los griegos hacer esto? La metalurgia del siglo II a.C. no incluía herramientas de precisión como sierras láser, tornos mecánicos o microscopios. Para fabricar engranajes tan pequeños y precisos, se necesitaba conocimiento avanzado de matemáticas, astronomía y mecánica diferencial. Herramientas de corte extremadamente finas. Un sistema de diseño y ensamblaje que no se volvería común hasta el Renacimiento. Y sin embargo, allí estaba, funcional, complejo, antiguo. Los historiadores atribuyen su diseño a sabios como Arquímedes, Hiparco de Rodas o algún genio desconocido de la escuela de Alejandría. Pero incluso eso no explica cómo se transmitió ese conocimiento, ni por qué no hay rastros de otras máquinas similares. La conexión ufológica, un regalo de los dioses del cielo. Aquí es donde la ciencia se encuentra con el misterio. Para muchos investigadores del fenómeno OVNI, la máquina de Anticitera no fue un invento humano. Fue un artefacto heredado, una pieza de tecnología entregada por seres avanzados que visitaron la Tierra en el pasado. 1. Una tecnología demasiado avanzada. La máquina contiene un mecanismo diferencial, un componente que no fue reinventado hasta el siglo XIX en automóviles modernos. ¿Cómo lo construyeron los griegos sin teoría de engranajes complejos? Algunos ufólogos, como Giorgio A. Tsoukalos, sugieren que no lo inventaron, lo copiaron, que vieron una tecnología superior, tal vez en naves o dispositivos dejados por dioses, y trataron de replicarla con los materiales de su tiempo. 2. Los dioses como ingenieros. En la mitología griega, los dioses no solo intervenían en la guerra y el amor, eran constructores, inventores, maestros del conocimiento. Hefesto, dios del fuego, forjaba armas automáticas y criaturas mecánicas. Atenea entregó a los humanos las artes y la sabiduría. Prometeo trajo el fuego, y con él, el progreso.
¿Y si estos dioses no eran deidades, sino visitantes tecnológicos que compartieron conocimientos con los griegos, egipcios y sumerios? La máquina de Anticitera podría ser un ejemplo de ese legado. 3. Un dispositivo de navegación o comunicador. Algunos creen que la máquina no era solo un calendario, sino un instrumento de navegación estelar. Su capacidad para predecir movimientos planetarios con precisión sugiere que podría haber sido usado para orientar viajes astronómicos o incluso interdimensionales. En textos antiguos se habla de carros celestiales y naves de fuego guiadas por estrellas. ¿Podría la máquina haber sido parte de un sistema más amplio? 4. El caso de los libros perdidos de Arquímedes. Se dice que Arquímedes construyó una esfera mecánica que mostraba el movimiento del Sol, la Luna y los planetas. Algunos creen que la máquina de Anticitera es una versión de ese dispositivo, pero también se menciona que los romanos saquearon bibliotecas enteras, destruyendo miles de textos científicos. ¿Y si la máquina era solo un fragmento de una red de tecnología olvidada, hoy perdida? ¿Por qué no hay más máquinas? Es la pregunta clave. Si los griegos tenían esta tecnología, ¿dónde están las otras máquinas? ¿Por qué no hay rastros de fábricas, herramientas o diseños? Las respuestas posibles fueron destruidas durante invasiones, como la de Roma. Eran artefactos sagrados en manos de unos pocos sacerdotes o sabios. Estaban protegidas porque su poder era peligroso. O no se suponía que las usáramos. Algunos creen que la tecnología fue ocultada intencionalmente, porque revelarla habría cambiado el curso de la historia demasiado rápido. El legado del artefacto. Hoy, la máquina de Anticitera está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, rodeada de vitrinas y luces. Es considerada el primer computador del mundo. Pero para quienes la miran con atención, hay algo más. Un aire de incompletitud, como si faltara una pieza. Como si solo fuera una copia imperfecta de algo mucho más grande. Y en los foros de ufología, se murmura que varias réplicas han sido encontradas en otros naufragios, o que gobiernos secretos poseen versiones funcionales, pero no las revelan. ¿Qué tecnología antigua poseían los griegos? La respuesta oficial es, una tecnología limitada pero brillante. La respuesta ufológica es más profunda. Poseían un conocimiento que no les pertenecía. Un destello de una ciencia mucho más vasta, tal vez heredada de una civilización anterior, o de fuera de este mundo. Porque la máquina de Anticitera no es solo una reliquia. Es una pregunta escrita en bronce. ¿Quién os enseñó a contar las estrellas, si ni siquiera sabíais que flotaban? Y mientras el sol se refleja en sus engranajes oxidados, la máquina sigue girando en silencio, como si esperara que alguien, al fin, le dé cuerda. Gracias por acompañarnos en este viaje al misterio. Aunque hoy no tenemos todas las respuestas, lo que sí sabemos es que el universo es mucho más grande y extraño de lo que imaginamos. Mantengamos la mente abierta y los ojos en el cielo, porque lo desconocido sigue ahí, esperando ser descubierto. No te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en otra historia fascinante.